después del primer trago amargo, quedará el dulce sabor de más empleo, de mejor salud y de educación de calidad. Quedará el dulce sabor de la justicia social, de la disminución de la pobreza y sobre todo la saludable sensación de que todos en esta república tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Sé que los ciudadanos y ciudadanas, especialmente los jóvenes, tienen sobradas razones para desconfiar de la clase política en general. Solo les pido un poco de paciencia para ganar con los hechos la confianza de ustedes. Bien, seguimos analizando estos contenidos tan importantes, estas frases que van a ser tomadas en cuenta en el corto y mediano plazo, en la medida en que el gobierno siga cumpliendo con su proyecto de nación y con su agenda de enfoque con relación a la solución de los grandes problemas nacionales. Cuando el presidente Medina se refiere a estos temas de sacrificio, de sabores, de momentos que hay que pasar para poder llegar al bienestar, sería bueno plantear en este momento, hemos visto en la prensa del día de ayer, en las noticias internacionales, que ya el Fondo Monetario Internacional, a pesar de sus vaivenes, está proyectando para el año 2014 un crecimiento positivo en España. De un 1%. De un 1%, y con una recuperación hacia el 2015 de casi un 2%. Sin embargo, hasta hace meses atrás, España es una economía inviable. La sociedad desmembrada, migraciones masivas, desempleo altísimo. 25%. 25%. El plan, por ejemplo, de ayuda, lo que es el welfare español, al parón, como lo llaman, al paro, que son empleados que no pierden el empleo, pero que siguen cobrando casi 3 millones, 4 millones. Un employment que es americano. Exacto. Pero el 31 de diciembre se acabó. Pero sin embargo, se acaba. Y entonces las proyecciones, claro, ha habido una gran inyección en los últimos meses del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario, que le acaba de poner en las manos 47 mil millones de euros a la economía española. Pero eso para que ustedes vean cómo en economía todo es cíclico. Exacto. Y lo que plantea el presidente Medina es exactamente lo mismo, pero al revés. O sea, vamos a reconocer que nos caímos. Ok, estamos aquí abajo. Yo sé que estoy aquí, pero yo sé que estoy subiendo y no voy a bajar más. Entonces, el sacrificio de yo subir esos escalones tan pesados al principio va a ser fuerte, pero al final la idea es poner a ese dinamo corriendo solo sobre un riel estable. Sí, pero aprendiendo de esa experiencia española y de esa experiencia europea, él se dio cuenta que en su gobierno él no puede iniciar con un plan de austeridad agresivo, porque se pierde la confianza, se crea una gran incertidumbre y no se logra. Qué bueno que tú lo dices, porque mira, para completar mi comentario, fíjate lo siguiente, Andrés y Ezequiel. El origen de las protestas y el sentido de las protestas, de lo que está manipulando eso. ¿Pero cómo usted había visto de que el Falpo haciendo un evento en el Dominican Fiesta? ¿Pero con qué recursos? ¿De dónde salen los recursos? ¿Quién está solventando eso? ¿Quién está solventando eso? Lo sabemos, entonces, no se puede decir. Exacto. El origen de todo es que si el presidente Medina está siendo exitoso, como lo ha demostrado, entonces tenemos que desequilibrar esto por algún lado. Y la única forma es buscar una destabilización de la parte macroeconómica. Entonces vamos a incidir sobre la tasa de cambio, ya lo hicieron un poco, vamos a incidir sobre la inflación y vamos entonces a atacar la economía. Entonces, fíjate que, por ejemplo, ustedes que son mayores que yo. Claro, claro. No, fíjense que mirando lo que pasa en los países del mundo, cuando hay crisis, los países a nivel interno se unen. Aquí lo que buscamos es desbaratarnos todito y desbaratar la economía. Y tú te quitas y yo me pongo, y yo tengo un cuchillo en la mano y tú no me lo ves y te lo clavé y acabé contigo. Se ven en la política, en las empresas y en todos sitios. Sin embargo, el presidente Obama le dijo a Rooney: hey, te gané, gracias por felicitarme, pero mira, ven acá que tenemos que sentarnos, que el déficit es de 8.2 millones, 8.2 del PIB. ¿Qué vamos a hacer? Hay que pensar en el país, ven. Exacto, ¿qué vamos a hacer? Exactamente. Y él dice, sí, yo quiero apoyar. El Congreso, por ejemplo, de los Estados Unidos. No, y además Ronnie felicitó a Obama. El Congreso de los Estados Unidos, el año pasado, entre el año pasado y este año, el Estado estuvo a punto de ser 3 veces. Y en una tuvieron que subir el tope de deuda.
Y eso es un país, oye, ese es el dream de los sueños, de todos los sueños. En Nueva York, como Boruga. O sea, ¿de dónde es ese lápiz? Eso se hizo en Nueva York. Y esa agua es de Nueva York. ¿Y para Nueva York? No, pero no es así. Pero lo preocupante de todo esto, José Manuel, es que en ese esquema de desestabilización, Exacto. directa o indirectamente, se involucra el empresariado dominicano. Sí. Primero, pidiendo que se bajara drásticamente el proyecto de presupuesto. Sí. Segundo, indicando que sí hubo un despilfarro. Sin impuestos. Sí, claro. No más impuestos y bájame el presupuesto. Y cero presión tributaria para arriba. Sin embargo, no reconocen que producto de la expansión que hubo en la economía es que ellos están subsistiendo. Porque quienes son los mejores beneficiarios, son los empresarios. En sentido general, no los mayores empresarios, sino los medianos, los pequeños, aunque en menos escala. Pero entonces yo digo, ¿y cómo yo voy a conspirar contra mí mismo? O sea, hay una conspiración indirecta que en muchos casos puede ser desconocimiento, parecería, ¿verdad? Parecería desconocimiento, porque si yo voy a promover algo que me va a afectar a mi empresa, a mi negocio, a mi capital. Es una lucha de poderes, de negocios y de partidos. Pero espérate, pero está bien, yo eso lo entiendo. Eso yo lo entiendo y hasta yo también apoyo con eso. Pero una lucha de poderes, ¿entre quién? ¿Entre los poderosos? No puede ser. No puede ser. Cuando en el medio está la sociedad dominicana completa. Claro, o sea, algo anda mal. Y no es en Dinamarca. ¿Tú sabes qué es lo que anda mal? Y creo que es una de las cosas que está y que empezó a corregir y va a seguir corrigiendo. Es el statu quo del accionar empresarial en la República Dominicana. Cuando empiecen a desaparecer toda una serie de beneficios, de incentivos, exenciones, y de incentivos colaterales, en donde alguien se sienta con poder para sencillamente, hey, espérate, aguántate que tú no vas a venir para acá. Entonces, en la medida en que se vaya transparentando más la economía y que, por ejemplo, esos 4.000 nuevos ingenieros empiecen a participar, después se van a ligar y que la gente del jengibre, que la pimienta, y cuando todo eso se corra, entonces todo el mundo va a decir, espérate. Y los empresarios van a reconocer, y en donde yo creo que ha sido una de las grandes, los empresarios son ciegos muchas veces, porque ellos mismos trancan el juego por un poder económico de un sector o de un negocio con el gobierno, porque ese es el fin. Pero al final dice, ¿y qué tú produces? Yo hago embutidos. ¿Y a quién tú se lo vas a vender los embutidos? ¿Al Estado? Pues no. Tú no le vas a meter embutidos al Estado por ojo, boca y nariz. No. ¿Quiénes son los que van a consumir? Bueno, ¿tú sabes quiénes van a consumir más embutidos? Las 400 familias de jengibre van a consumir más embutidos ahora. Claro. Pero van a consumir más plátano, necesitan más aceite. Van a tener recursos para comprar. Necesitan más aceite, pero cada vez que hay una expansión a nivel familiar, por ende hay una expansión a nivel de negocio y las empresas crecen. Claro. Automáticamente tributan más. Lo que pasa es que quieren crecer y seguir tributando lo mismo que tributan hace 20 años. ¿Y qué sociedad avanza cuando la sociedad crece vegetativamente a un porcentaje específico? Y automáticamente hay más necesidades hoy en día. Un 4%, pero dentro de 2 años van a decir que hace falta un 8%. Yo te decía, o decían en segmentos anteriores, que ustedes se han dado cuenta que todos los informes del FMI, del BID, del Banco Mundial, de la CEPAL, todos reconocen que la presión tributaria de República Dominicana es baja. Nosotros estamos entre un 13 y un 15% de presión tributaria. Lo ideal para que una economía y un país comience a tener un modelo de desarrollo social con crecimiento sostenido, es que tengamos una presión tributaria entre el 19 y el 20% mínimo. Lo que pasa es que, como dice el presidente, con esa aprehensión, y como yo agrego, con ese sesgo histórico que tiene el dominicano de haber tributado y no haber recibido los beneficios de sus tributos, en el futuro, con el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez, veremos que como se va a devolver en servicios al pueblo los impuestos que aporta, ustedes verán que será más posible, más fácil a ese mismo gobierno y a los gobiernos por venir poder plantear un aumento de esa presión tributaria, aumentando esos impuestos, que ojalá sean con el sistema progresivo o el modelo progresivo,
que sean en cierta manera impuestos a la creación de riqueza, disminuyendo los impuestos al consumo. Ahora bien, cuando tengamos eso, entonces tendremos una sociedad que tiene una economía que busca el desarrollo social. Pero hay que ir empezando ahora. Yo siento que tenemos que darle el tiempo a este gobierno con los años que le quedan. Ustedes verán que año por año podremos tener mejor presión tributaria, donde el pueblo aceptará mejor los impuestos, como le digo, buscando que sean a los ingresos y no al consumo. Yo pienso, antes de la pausa, que en la medida en que la gente toma más confianza en que realmente efectivamente los dineros de los recursos de los impuestos se van utilizando en beneficio de la población, la gente estará más proclive a pagar impuestos. Sí, aquellos evasores, lo que tú decías. Y solamente para dejar una nota que es interesante, y es que, recuérdense que una vez hablamos del caso de Dinamarca. En Dinamarca, una vez se hizo una huelga en el país porque disminuyeron los impuestos. El Estado disminuyó los impuestos y la gente protestaron por eso. Dijeron, no, si me va a disminuir mi calidad de servicio. Exactamente. Yo tomen eso como un ejemplo. No somos Dinamarca. Sí. Pero podemos ser un país interesante en el cual lo que paguemos realmente nos lo devuelvan. Bien. Nos vemos en el próximo segmento. Empezamos con otro fragmento más de ese discurso magistral, humilde, firme, del presidente Danilo Medina Sánchez el martes pasado.